Era una mañana tranquila sobre el este de Siberia. Los radares soviéticos, acostumbrados a registrar el lento tráfico civil y los ecos de los aviones militares locales, comenzaron a mostrar un punto extraño. No avanzaba como un avión, no seguía un rumbo estable, no respondía a ninguna señal. Simplemente ascendía, más y más, hasta superar la altura que cualquier caza interceptor soviético podía alcanzar sin perder potencia. Los operadores pensaron que era un error del sistema, un reflejo, una interferencia, pero no, aquello estaba realmente allí. Un objeto enorme, plateado, casi silencioso, que flotaba en un territorio donde no tenía derecho a existir. Ese objeto no era un arma secreta, ni un prototipo soviético que se hubiera escapado de control. Era algo todavía más desconcertante, un globo estadounidense, parte de un programa que, en apariencia, parecía tan sencillo como absurdo. Un globo que, impulsado únicamente por las corrientes de la estratosfera, cruzaba miles de kilómetros sin motor, sin piloto y sin posibilidad de ser llamado a regresar. Un globo creado para hacer una sola cosa: fotografiar lo que ningún avión podía ver sin arriesgarse a ser derribado. A comienzos de los años 50, Estados Unidos había entrado en una nueva etapa de la Guerra Fría. No era un conflicto abierto, pero el desconocimiento del poder militar soviético generaba una inquietud que crecía cada mes. Washington necesitaba imágenes claras de instalaciones militares, fábricas, campos de prueba y bases estratégicas. El problema era que la Unión Soviética había cerrado su espacio aéreo con una determinación absoluta. Cada avión estadounidense que intentaba acercarse a la frontera era repelido. Los intentos de vuelos de reconocimiento eran extremadamente peligrosos y, en la mayoría de los casos, terminaban en incidentes diplomáticos. Por eso, un grupo de ingenieros propuso una solución que sonaba más a ciencia ficción que a estrategia militar. Si no podías sobrevolar a la Unión Soviética, ¿por qué no dejar que la atmósfera lo hiciera por ti? Un globo podía ascender mucho más alto que cualquier avión, alcanzar un nivel donde los interceptores soviéticos simplemente no podían operar. Y una vez allí arriba, podía dejarse llevar por los vientos que, tarde o temprano, lo arrastrarían sobre territorio soviético. El primer problema era obvio: estos globos no podían controlarse. El segundo también: si caían en territorio enemigo, revelarían todo el equipo que llevaban. Y aún así, la idea resultaba tan tentadora que el Pentágono decidió arriesgarse. Así nació lo que más tarde sería conocido como Operación Skyhook, uno de los proyectos más peculiares, secretos y ambiciosos del inicio de la inteligencia aérea moderna. Para entender cómo algo tan simple como un globo se convirtió en una de las primeras armas de la fotografía estratégica, primero hay que retroceder al momento exacto en que Washington comprendió que necesitaba un método completamente nuevo para mirar dentro de la cortina de acero. La inquietud en Washington crecía. Los informes de inteligencia eran fragmentarios, muchas veces contradictorios, y en ocasiones basados en simples especulaciones. En una época donde una sola fábrica podía alterar la estabilidad estratégica durante años, la falta de información precisa era una amenaza en sí misma. Las autoridades necesitaban una manera de observar desde arriba un territorio que se había vuelto inaccesible. Fue entonces cuando un pequeño grupo de científicos y militares empezó a proponer soluciones que, en apariencia, pertenecían más al terreno de los experimentos universitarios que al de las operaciones secretas. Los globos de gran altitud no eran una novedad absoluta. Durante décadas se habían utilizado en proyectos meteorológicos, pero nunca se habían considerado una herramienta militar seria. Eran demasiado sensibles a cambios de temperatura, demasiado dependientes de los vientos, demasiado frágiles. Y sin embargo, esa misma fragilidad los hacía inesperadamente útiles. Ningún radar podía interpretarlos como un avión hostil. Ninguna potencia podía acusarlos directamente de ser una intrusión consciente. Irónicamente, su debilidad era su protección. El concepto inicial que daría vida a Skyhook surgió de científicos vinculados a la Universidad de Minnesota, expertos en globos estratosféricos. El Pentágono tomó nota.
La clave estaba en adaptar tecnología civil para fines completamente distintos. Si lograban diseñar un globo que ascendiera más allá de los 30 kilómetros, el espacio aéreo soviético quedaría, por primera vez, parcialmente vulnerable. Era una posibilidad demasiado valiosa para ignorarla. El siguiente reto era decidir qué tipo de equipo debía transportarse. La elección recayó en cámaras especiales, capaces de capturar imágenes desde una distancia que hasta entonces solo había sido teórica. Las lentes eran enormes, pesadas, casi industriales. El sistema de disparo debía funcionar de forma automática, resistente a temperaturas extremas y a una presión atmosférica cercana al vacío. Cualquier fallo convertiría el viaje del globo en un simple paseo sin utilidad alguna. A pesar de las limitaciones, la idea tenía algo seductor. Era barata. En un periodo en el que el desarrollo de un avión espía podía costar millones, un globo era casi irrisorio en comparación. Además, no requería tripulación. Si algo salía mal, no habría capturas, interrogatorios ni incidentes humanos que pudieran escalar hacia una crisis mundial. La pérdida era únicamente material. A mediados de 1950, los primeros prototipos empezaron a tomar forma. Ingenieros, técnicos y militares trabajaban juntos en hangares improvisados, probando materiales que se deshacían con el sol, evaluando revestimientos que se congelaban al ascender, ajustando válvulas que debían sobrevivir a temperaturas de menos 60 grados Celsius. Era un proceso lleno de errores y correcciones. Cada prueba que terminaba con un globo estallando a mitad del ascenso daba información valiosa. Cada fallo enseñaba algo que no podía aprenderse en un despacho. Sin embargo, había algo todavía más importante: los vientos. Para que el globo cruzara el territorio soviético, debía entrar en la corriente adecuada. Eso significaba estudiar patrones meteorológicos globales, recolectar datos de altitud y temperatura, mapear rutas invisibles. Era una tarea casi tan compleja como construir el propio globo, pero sin ella, todo el proyecto quedaría reducido a simples experimentos sin sentido. Mientras tanto, en los informes internos del Pentágono aparecía una frase que se repetiría cada vez más: es nuestra única vía de observación profunda que no depende de aeronaves dentro del espacio soviético. Era el argumento decisivo. Se aceptaban los riesgos, se asumían los errores, el proyecto avanzaría. Lo que aún nadie sabía era que con estos primeros pasos técnicos y meteorológicos, Estados Unidos estaba a punto de iniciar una campaña que pondría a prueba la paciencia del Kremlin y abriría una nueva fase en la guerra silenciosa que se libraba muy por encima de las nubes. Con los primeros estudios completados, el proyecto entró en su fase más delicada: transformar una idea arriesgada en un sistema operativo real. Un globo que debía alcanzar la estratosfera no podía construirse con materiales tradicionales. La capa era tan fina que al tacto recordaba más a una bolsa plástica que a un componente militar. Sin embargo, su resistencia debía ser extraordinaria. A medida que ascendía, el gas se expandía y la presión interna aumentaba de forma crítica. Cualquier imperfección podía romper la envoltura como si fuera papel mojado. Los ingenieros realizaron pruebas repetidas con diferentes polímeros, mezclas de plástico, barnices protectores y tratamientos térmicos. Con el tiempo descubrieron que los materiales tenían que ser increíblemente ligeros, pero también capaces de soportar un frío extremo que hacía que muchos compuestos se volvieran quebradizos. La estratosfera era un entorno hostil. Menos 60 grados Celsius, radiación más intensa y casi ningún sonido. Una región hermosa y al mismo tiempo despiadada para cualquier objeto construido por el ser humano. El globo, sin embargo, era solo el vehículo. Su carga era el verdadero corazón de la misión. Las cámaras instaladas eran equipos colosales. No estaban diseñadas para obtener fotos estéticas, sino para registrar detalles minuciosos de instalaciones terrestres desde distancias que, unos años antes, habrían sido consideradas imposibles. Las lentes tenían diámetros enormes para capturar la mayor cantidad de luz en un entorno casi sin atmósfera. Los mecanismos internos debían operar de forma automática, guiados por temporizadores y sensores que activaban la secuencia de disparos cuando el globo alcanzaba la altitud prevista. Cada toma contaba. El globo podía volar horas o incluso días sin oportunidad de corregir su trayectoria. Si las cámaras no funcionaban, la misión quedaba anulada.
Por eso se diseñaron sistemas redundantes, 2 temporizadores, doble alimentación eléctrica, mecanismos que podían reiniciarse solos ante determinados errores. Era ingeniería de precisión aplicada a una plataforma que, paradójicamente, viajaba sin control. El siguiente desafío era recuperar las imágenes. Los científicos desarrollaron cápsulas especiales, pequeños contenedores aerodinámicos capaces de soportar el impacto al descender. Una vez que el globo había completado su recorrido, un dispositivo liberaba la cápsula, que caía lentamente gracias a un paracaídas. Lo ideal era que aterrizara en regiones donde los equipos estadounidenses o aliados pudieran encontrarla y llevarla a un laboratorio para revelar el material. Pero había un riesgo evidente. La cápsula podía caer en manos equivocadas, podía aterrizar en territorio soviético, o en algún lugar inaccesible, o perderse para siempre en mares abiertos. A pesar de ello, el Pentágono consideraba aceptable la posibilidad de pérdida. La prioridad era obtener, aunque fuera una serie de imágenes valiosas, capaces de mostrar pistas de pruebas, fábricas estratégicas o instalaciones nucleares. Cada componente tenía su historia de dificultades. Los disparadores mecánicos se congelaban durante las pruebas iniciales. Los paracaídas se abrían con demasiada fuerza, desgarrando la cápsula. La película fotográfica, expuesta a la radiación estratosférica, a veces mostraba patrones irregulares, como si la atmósfera misma intentara borrar los secretos antes de que alcanzaran manos humanas. Aún así, con cada ajuste, el sistema mejoraba. Los ingenieros perfeccionaron válvulas automáticas que controlaban la altitud, reforzaron los materiales, recalibraron las cámaras y diseñaron nuevas cápsulas más resistentes. Finalmente llegó el momento que habían esperado durante meses, realizar los primeros vuelos de prueba completos y comprobar que, al regresar la cápsula a Tierra, las imágenes eran claras, útiles y reveladoras. En ese punto, el proyecto ya no era una apuesta improvisada, era un programa listo para pasar a la siguiente fase, lanzar decenas y luego cientos de globos que, guiados por los vientos, comenzarían su travesía hacia el espacio aéreo más vigilado del planeta. Cuando las pruebas técnicas demostraron que las cámaras podían regresar con imágenes claras, el proyecto pasó a su etapa más ambiciosa: los lanzamientos operativos. En bases europeas, en Alaska y en determinados puntos remotos del Pacífico, equipos de ingenieros trabajaban a un ritmo frenético. Cada globo se inflaba con cuidado, como si fuera un organismo vivo al que no debía alterarse. Al amanecer, cuando las condiciones atmosféricas eran más estables, los gigantes transparentes se elevaban lentamente hasta perderse en un cielo que parecía incapaz de sostener algo tan frágil. Estados Unidos no lanzó 1, ni 10, sino cientos de globos. La estrategia consistía en saturar las corrientes estratosféricas con suficientes unidades como para que, aunque muchas fallaran, algunas lograran cruzar el territorio soviético. Era una apuesta arriesgada, pero en aquellos años la urgencia por obtener información superaba cualquier cautela. Cada lanzamiento llevaba el mismo mensaje silencioso: dejar que el viento hiciera lo que los aviones aún no podían. No tardaron en llegar los primeros informes inquietantes desde la Unión Soviética. Las estaciones de radar detectaron objetos a altitudes insólitas, demasiado altos para clasificarlos como aeronaves conocidas. Los operadores observaban en silencio la velocidad mínima con la que avanzaban, su trayectoria errática y la dificultad para medir su tamaño real. Algunos comandantes sospechaban que se trataba de globos meteorológicos desviados, pero el número creciente de detecciones empezó a levantar sospechas. Algo estaba ocurriendo muy por encima de las patrullas aéreas habituales. Los cazas soviéticos fueron enviados a interceptar los objetos, pero al aproximarse, los pilotos se daban cuenta de que era prácticamente imposible alcanzar la altura suficiente. Incluso cuando lograban acercarse, las armas no estaban diseñadas para destruir algo tan ligero. No había cabina a la que apuntar, ni motor que desactivar, ni estructura metálica que resistiera un impacto directo. Muchos intentos terminaron con disparos que apenas perforaban la fina piel del globo, sin lograr derribarlo de inmediato.
Algunos globos descendieron lentamente y fueron recuperados intactos por unidades soviéticas. En su interior, encontraron cámaras y mecanismos que no dejaban lugar a dudas sobre su propósito. Aunque ningún documento identificaba directamente al gobierno de Estados Unidos, la procedencia era evidente. Este descubrimiento provocó una reacción inmediata en Moscú. Acusaciones indirectas en reuniones diplomáticas, notas de protesta y un ambiente de irritación creciente. Los periódicos soviéticos empezaron a publicar artículos en los que describían los globos como intrusos disfrazados de material civil. En Occidente, las autoridades guardaron silencio, evitando confirmar cualquier detalle. El juego político consistía en no admitir nada, mientras se seguían lanzando más unidades al cielo. El impacto internacional aumentó cuando uno de los globos cayó en una zona habitada y fue fotografiado por civiles. Las imágenes circularon con rapidez dentro de la Unión Soviética. En ella se veía con claridad una cápsula metálica, cables, mecanismos y una cámara de gran tamaño. Aquella evidencia pública obligó a Moscú a presentar quejas formales ante las Naciones Unidas. Mientras tanto, en Estados Unidos, los analistas estudiaban con detenimiento las primeras fotografías recuperadas. Algunas mostraban bases aéreas, carreteras militares o edificios industriales que hasta entonces solo se conocían por rumores o informes inconclusos. Eran imágenes imperfectas, tomadas desde alturas extremas, pero contenían detalles suficientes para alimentar nuevos programas de inteligencia. La tensión crecía en silencio. Conservando la cautela, pero sin detener los lanzamientos, el Pentágono sabía que había cruzado una línea. Los globos habían revelado algo más que información estratégica. Habían demostrado que la Unión Soviética no podía controlar totalmente su propio cielo. Era una vulnerabilidad simbólica que Moscú no estaba dispuesto a tolerar. Con cada globo que aparecía en los radares soviéticos, la presión aumentaba. Las consecuencias ya se intuían, pero aún faltaba la etapa más dura del proyecto: aceptar que la respuesta soviética sería más contundente y que la diplomacia internacional se vería forzada a intervenir. A comienzos de 1956, los globos ya no eran una extraña anomalía para la Unión Soviética. Se habían convertido en un problema recurrente, una señal constante de que algo estaba atravesando su espacio aéreo sin ser invitado. En los despachos de Moscú, los informes se acumulaban y cada uno reforzaba la misma conclusión: era necesario responder de manera más enérgica. Aquella insistencia llevó al desarrollo de nuevas tácticas y el uso de armamento que, hasta entonces, apenas se había probado en situaciones reales. Los soviéticos empezaron a emplear artillería antiaérea pesada y misiles guiados experimentales. Aunque estos sistemas no fueron diseñados para alcanzar objetivos casi inmóviles a 30 kilómetros de altura, representaban un avance significativo respecto a los cazas tradicionales. Varias unidades de globos fueron destruidas mediante fragmentación aérea, generando una lluvia de restos metálicos que tardaba minutos enteros en caer a tierra. Cada recuperación ofrecía más pruebas, más cámaras, más mecanismos, y con cada hallazgo la indignación aumentaba. En Washington, los informes que llegaban desde Europa mostraban un panorama cada vez más tenso. Algunos diplomáticos advertían sobre el riesgo de que la URSS utilizara el incidente como argumento político para justificar represalias. Sin embargo, dentro del Pentágono existía la sensación de que detener la operación en ese momento significaría perder una oportunidad única. Los programas de vuelos tripulados aún estaban en fase temprana, y los satélites, aunque prometedores, no ofrecerían resultados inmediatos. Los globos seguían siendo la única vía disponible para obtener cierto tipo de información estratégica. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un globo de gran tamaño cayó en una región rural de Asia Central y fue mostrado a la prensa internacional. Las fotografías revelaban claramente una cápsula metálica con una cámara de largo alcance, una etiqueta de fabricación estadounidense y restos de película aún sin revelar. Aquello ya no podía ser ignorado. Las delegaciones soviéticas exigieron explicaciones formales en reuniones multilaterales y la narrativa oficial empezó a describir los globos como instrumentos de provocación. A medida que los discursos se endurecían, otro elemento comenzó a preocupar a Estados Unidos: el impacto en su imagen pública. En un periodo marcado por discursos sobre cooperación científica y exploración pacífica, la noticia de que cientos de dispositivos de vigilancia surcaban los cielos ajenos no encajaba con el mensaje diplomático que se intentaba transmitir.
Las tensiones internas se intensificaron, especialmente entre los sectores militares y aquellos que preferían reducir cualquier provocación. En paralelo, los ingenieros responsables del proyecto observaban con atención los informes de recuperación. Gracias a los restos obtenidos por los soviéticos, cualquier avance tecnológico podía quedar expuesto. Y de hecho, eso fue exactamente lo que ocurrió. Varias cámaras y mecanismos analizados por especialistas soviéticos fueron estudiados con un detalle que superó lo que Estados Unidos consideraba aceptable. Era evidente que, si el programa continuaba, la tecnología quedaría cada vez más comprometida. A pesar de ello, el proyecto no se detuvo de inmediato. Durante semanas, un debate intenso dividió a quienes creían que los globos representaban un riesgo diplomático y aquellos que consideraban que aún era posible obtener información valiosa antes de que una medida política obligara a cancelar todo. Pero la situación ya no dependía únicamente de los analistas militares. Los vientos de la esfera pública estaban cambiando, y poco a poco la presión internacional empezó a inclinarse hacia una conclusión inevitable. El programa Skyhook estaba llegando a su límite, no por falta de capacidad técnica, sino porque el entorno político había cambiado de forma irreversible. Más allá del éxito o del fracaso de los globos, se había abierto un nuevo escenario donde la vigilancia aérea ya no podía ocultarse detrás de explicaciones ambiguas. Y mientras en ambos lados del mundo crecían las expectativas, la pregunta ya no era si habría un final, sino cuándo y qué consecuencias dejaría atrás. A finales de 1956, el proyecto Skyhook había acumulado suficientes éxitos como para justificar su existencia, pero también había generado una tensión internacional que resultaba cada vez más difícil de sostener. En reuniones confidenciales, altos mandos estadounidenses debatían qué camino seguir. La continuidad significaba arriesgar un incidente diplomático mayor. La cancelación implicaba renunciar a una herramienta que, a pesar de sus limitaciones, había proporcionado información que antes parecía inalcanzable. Fue en aquel momento cuando aparecieron los primeros avances significativos en los programas de satélites de reconocimiento. Ingenieros de los recién creados laboratorios espaciales presentaban conceptos iniciales de vehículos capaces de obtener imágenes desde órbita, sin depender de vientos impredecibles ni de trayectorias forzadas. Aunque la tecnología aún estaba lejos de ser operativa, abría una puerta completamente nueva. Por primera vez el gobierno estadounidense vio la posibilidad de llevar la vigilancia a un ámbito donde las reclamaciones territoriales no tendrían la misma fuerza legal. En paralelo, los aviones de gran altitud empezaban a tomar forma. El U-2, todavía envuelto en un aura de secreto, prometía alcanzar alturas suficientes para observar zonas sensibles sin necesidad de globos que flotaran durante días. Estas dos innovaciones, los satélites y los aviones espía, señalaban un futuro que hacía que Skyhook pareciera un proyecto de transición, un puente improvisado entre dos eras tecnológicas. Con las nuevas alternativas en desarrollo y la presión diplomática creciendo sin pausa, la decisión final se hizo inevitable. A comienzos de 1957, el Pentágono ordenó la reducción progresiva de los lanzamientos. Los últimos globos se elevaron silenciosamente, sin comunicados oficiales ni declaraciones públicas. Para quienes habían trabajado en el proyecto desde el primer día, aquello marcaba el final de una etapa llena de incertidumbres, improvisación y una buena dosis de atrevimiento técnico. Sin embargo, el impacto de Skyhook no desapareció con su cierre. Las fotografías obtenidas, aunque imperfectas, ayudaron a los analistas a comprender mejor la infraestructura militar soviética en un momento especialmente sensible. Además, el proyecto ofreció enseñanzas cruciales sobre gestión de riesgos, control atmosférico, materiales ligeros y técnicas automáticas de revelado fotográfico. Cada una de estas innovaciones contribuyó directa o indirectamente al desarrollo posterior de la vigilancia desde el espacio. En la Unión Soviética, las experiencias vividas con los globos estadounidenses también dejaron una huella profunda. La necesidad de mejorar los sistemas de detección a gran altitud impulsó nuevos programas de radar y aceleró el desarrollo de sus propios satélites de reconocimiento. De manera involuntaria, Skyhook había contribuido a dar forma a la carrera tecnológica que dominaría las décadas siguientes. Con el paso de los años, los globos del programa fueron quedando relegados a notas al pie en informes militares o a menciones fugaces en manuales de ingeniería aeronáutica. Pero su legado permaneció en silencio. Fueron la primera herramienta que demostró que la vigilancia estratégica mundial
podía realizarse sin cruzar una frontera con aviones tripulados. Y, aunque hoy resulte fácil verlos como una solución precaria, en su momento representaron una audacia que transformó el modo en que las superpotencias observaban al rival. Cuando los primeros satélites finalmente comenzaron a enviar imágenes desde el espacio, quedó claro que el mundo había cambiado para siempre. En esa nueva realidad, Skyhook se convirtió en el recuerdo de un tiempo en el que el cielo aún era un territorio incierto y donde la lucha por entender al adversario dependía del viento, de la altura y del ingenio humano.